Pasamos, si no hay nada más que puntualizar, al apartado de preguntas, y se ha presentado una pregunta relativa, la ha presentado el concejal Sergio Puerto Manchón, que es relativa al comedor escolar del Colegio Público La Serranica. Sergio. De nuevo, señor alcalde. Bien. Con fecha 20 de junio se aprueban en Junta de Gobierno local los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la licitación del contrato privado de arrendamiento del local para comedor escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria de La Serranica, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y adjudicación a la oferta económica más ventajosa, en función de varios criterios, con un precio de licitación máximo de 800 euros mensuales y con una duración del contrato de 4 años prorrogables en otros 2 a contar desde la fecha de ocupación del local. En fecha 22 de agosto, mediante decreto de alcaldía, se resuelve aceptar la renuncia de la única empresa presentada a la licitación anteriormente detallada, comunicada por la misma en fecha 10 de agosto, y a la que le fue adjudicado el contrato inicialmente tras la celebración de la mesa de contratación en fecha 24 de julio, y por lo tanto se considera retirada la oferta presentada, por lo que queda declarada desierta la licitación para la adjudicación del contrato descrito. El motivo de renuncia de la empresa es la imposibilidad de poder cumplir en el plazo establecido con las condiciones para la adecuación del local como comedor escolar, según lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, principalmente en aquellas que hacen referencia a: primero, contar con instalación de climatización, aire acondicionado; 2, disponer de cocina; 3, contar con 2 aseos adaptados. Posteriormente, con la intención de solventar este contratiempo, por parte de la Concejalía de Educación se propone la realización de un contrato menor de alquiler del local que inicialmente no se ajustaba a las condiciones exigidas en el pliego de prescripciones técnicas, al considerar que sí reúne los requisitos mínimos para ubicar un comedor escolar en él, intentando así prestar el servicio de comedor mientras se desarrolla una nueva licitación. El contrato tendrá una duración que irá desde la firma del mismo hasta el fin de diciembre de 2017. Lógicamente, de todo esto se desprende que las exigencias para la realización de este contrato menor son menores que las establecidas en un principio en el pliego de prescripciones técnicas elaborado para llevar a cabo la licitación inicial. Por todo lo anteriormente expuesto, se realizan las siguientes preguntas. ¿En base a qué instrucción o criterio se establecieron las prescripciones técnicas para la licitación del contrato de arrendamiento que hacen referencia a situación y emplazamiento, superficie y altura, entorno urbano, condiciones de acceso, instalaciones y dotaciones? ¿Por qué se establecieron en el pliego de prescripciones técnicas unas condiciones para la adecuación del local como comedor escolar que, a la vista está, no resultaban necesarias para la prestación del servicio de comedor, como era el contar con aire acondicionado, cocina o 2 aseos adaptados? ¿En qué momento de su tramitación se encuentra el contrato menor de arrendamiento del local? ¿En qué estado se encuentra el local, así como el resto de actuaciones requeridas desde la oficina técnica para su puesta en funcionamiento como comedor escolar? ¿Se podrá iniciar el servicio de comedor el próximo lunes, día 3 de octubre? Gracias. De todas las preguntas, la tercera, si quieres, no hace falta que me la contestes, porque he visto esta mañana que has publicado la firma del contrato. La pregunta es si el contrato se ha firmado. Bien, pues María José, se contesta una por una y ahora ya pues vamos viendo. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Efectivamente, como bien dice Sergio, hoy se ha firmado el contrato menor para el arrendamiento del local para la puesta en funcionamiento del último comedor escolar que faltaba por dotar en el municipio de Aspe para que todos los alumnos de los colegios de nuestra localidad y de sus familias puedan disfrutar de un servicio necesario, sobre todo teniendo en cuenta que hemos entrado en el modo de jornada continua. Eso significa que era imposible poder prestar el servicio de comedor con el modo en el que se estaba haciendo hasta ahora con el transporte escolar. Es una última actuación en la que hemos trabajado intensamente desde el mes de diciembre, en el que se nos comunicó por parte de la comunidad escolar la necesidad imperiosa que tenía el Colegio de La Serranica
de saber si iban a tener disponibilidad de un comedor escolar porque tenían que elegir este sistema de jornada continua o no. En función de esta necesidad, ellos incluso llegaron a proponerle a la concejala de Educación el arrendamiento de un local, incluso estuvieron viendo varios por la zona. Aprovechando una visita de la unidad técnica al Instituto Villa de Aspe por el asunto de las pistas deportivas y la situación en la que se encuentran, que por cierto en este momento la Consellería está trabajando en un nuevo estudio geotécnico para darle una solución definitiva. Aprovechando esta visita, como decía, la comunidad escolar y la concejala de Educación fueron a visitar un local modelo para conocer cuál era la opinión de la Consellería de Educación en este asunto. La Consellería de Educación, a través de su unidad técnica, dio luz verde a la posibilidad de arrendar un local de esas características, haciendo una serie de recomendaciones. Por parte de la concejala que le habla, responsable del área de territorio, una de las condiciones que se puso es que además del alquiler de un local, además tenía que cumplir con todas las condiciones necesarias y estipuladas no solamente en el Código Técnico, sino en toda la normativa referente a locales de pública concurrencia. Preguntas en base a qué instrucción o criterios se establecen las prescripciones técnicas para la licitación del contrato. Hacen referencia a situación y emplazamiento, superficie y altura, entorno urbano, condiciones de acceso, instalaciones y dotaciones. Pues como te he dicho, estas prescripciones técnicas están basadas en las recomendaciones de la unidad técnica, en las preferencias de la comunidad educativa del centro y todas estas recomendaciones de la unidad técnica y de las preferencias contrastadas con la comunidad educativa, la concejala de Educación hace una providencia al patrimonio para que se inicie este expediente. Desde la unidad técnica del Ayuntamiento de Aspe, desde la oficina técnica, además de valorar en su pliego técnico todas estas recomendaciones y las preferencias de la comunidad educativa a través de esta providencia de la concejala, también evidentemente se incorporan todos los aspectos relativos a la normativa del Código Técnico, como decía, de los locales de pública concurrencia y además en materia de accesibilidad, porque lo que queríamos era conseguir un local en las cercanías del Colegio de la Serranica que tuviese posibilidad de ser polivalente para que ellos pudieran elegir el sistema de comedor que querían ofrecer. En otras ocasiones, en el Colegio de La Paloma, se nos pidió un comedor para hacerlo por el sistema de catering. En el Colegio Dr. Calatayud se nos pidió un comedor para prestar el servicio por sistema de catering, pero la comunidad escolar de la Serranica estaba muy interesada en prestar ese servicio de comedor con un servicio de cocina para hacer la comida en el espacio que nos pedían para poner a su disposición. Evidentemente, estas son las razones por las que el pliego técnico y el pliego necesario para la licitación aparecía como uno de los requisitos de los locales que dispusiese de cocina. Además, también se incluyó, por una cuestión que debemos ya de ir planteando en todas las obras, que empecemos, no solamente que cumplamos con la normativa en cuanto a accesibilidad. También tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen problemas de movilidad a veces no quieren compartir el mismo aseo que está utilizando una persona de otro sexo.
Por lo tanto, en ese pliego también apareció el contar con 2 aseos adaptados. Con respecto al asunto de la instalación de climatización, es un requisito técnico que aparece recogido en el Código Técnico cuando se habla de confort en los espacios, en los edificios que tienen que ser habitados. Por lo tanto, evidentemente, el confort se refiere a temperaturas que tienen que ser máximas y mínimas, y eso se consigue con un sistema de climatización que es precisamente pues una de las cosas que tú has expuesto. Con respecto a por qué se establecieron en el pliego de prescripciones técnicas unas condiciones para la adecuación del local como comedor escolar que a la vista está no resultan necesarias para la prestación del servicio del comedor, como era la de contar con aire acondicionado, cocina o 2 aseos adaptados, yo creo que ya te he contestado. Evidentemente, todo este tipo de prescripciones no eran prescripciones mínimas. La Concejalía de Educación y la Concejalía de Patrimonio se pusieron de acuerdo en que era necesario intentar conseguir el mejor local de la zona. Por lo tanto, hay quienes se conforman con un barracón y nosotros nos vamos a las mejores condiciones, como así lo hemos podido demostrar a lo largo de estos últimos 4 años, que sin tener las competencias hemos trabajado intensamente porque como se ha dicho a lo largo de la noche, cada día que pasa para un vecino que tiene un problema es mucho tiempo, y no queremos dar la espalda a muchas familias de Aspe. Nosotros nos pusimos a trabajar intensamente, hemos conseguido además no solamente superar el revés de no encontrar ningún local con esas condiciones, sí que tuvimos la suerte de que se presentó un local que sí cumple con las prescripciones para poder prestar el servicio, y por lo tanto hemos seguido luchando durante todo el verano sin descansar para conseguir que hoy se haya firmado ese contrato. Un contrato que nos pone a disposición un local mientras que se vuelve a licitar, ajustando evidentemente las condiciones, puesto que el mercado no ofrece otra posibilidad. Y se me ha ido la idea, pero bueno, que en definitiva sí, para contestar a la pregunta de en qué estado se encuentra el local, como el resto de actuaciones requeridas desde la Oficina Técnica para su puesta en funcionamiento como comedor escolar, evidentemente no hemos firmado ese contrato hasta no comprobar y decretar la autorización para la puesta en funcionamiento de ese comedor escolar. Eso es lo que te tengo que decir. Para contestarte a la última pregunta, cuando ya hemos visto que había luz verde y que ya habíamos conseguido la autorización de la Consellería de Educación, que visitó hace 15 días ese local, la dirección del centro y la dirección del comedor se pusieron a trabajar intensamente para conseguir el objetivo de abrir ese comedor el día 3 de octubre. No puedo garantizarte que así sea, pero me consta que están poniendo toda la carne en el asador, porque llevan esperando este comedor desde hace 10 años. Gracias. Muchas gracias, María José. ¿Se ha quedado más o menos contestado todo? ¿No? No, estoy mucho más confundido que al principio. Con todo lo que ha dicho María José nos ha contestado, si ha contestado todas las preguntas y 2 o 3 más y las hacéis ahora. Bueno, si queréis puntualizar algo... ¿Va usted el turno de preguntas en voz? Por supuesto. Todos los plenos hay ruegos y preguntas en voz. Y se aceptan y se contestan en el mismo pleno. O sea que, si queréis alguna puntualización sobre el punto, y si no, pues pasamos al apartado de preguntas y ruegos en voz. Pasamos al apartado de ruegos en voz. ¿Hay algún ruego? ¿Preguntas?
Claro que sí, ¿no? Vale, pues pasamos al apartado de preguntas en voz. ¿Cuántas preguntas en voz hay? Yo calculo que con 3 o 4 saldremos. Salimos del pleno. Venga, pues empezamos Bueno, por la... pon 5, va. Venga, pues 5 preguntas en voz. Empezamos por la primera. Vale. Bueno, antes de empezar, nadie quiere dar la espalda a los vecinos, por supuesto. Eso lo tengo claro. Me comentas al principio, la primera pregunta, que en base a qué instrucción o criterio establecen las prescripciones técnicas son por recomendaciones de la unidad técnica de la Consellería de Delegación Territorial y las preferencias marcadas por la comunidad educativa del Colegio de la Serranica. Imagino que esas recomendaciones de la unidad técnica estarán en la unidad técnica, visita el local modelo, también me gustaría que me dijese cuál es el local modelo, y en base a esa visita del local modelo hace unas recomendaciones, pero me imagino que no las dice el técnico de consellería de viva voz allí en la visita, sino que mandaría una especie de correo o recomendación o algo por el estilo, ¿no? Las hizo de la misma manera que las recomendaciones que hizo cuando vino a visitar el local municipal de la calle Barranco para el comedor del doctor Calatayud. Evidentemente, que era un local que perfectamente podría albergar el comedor y que con unas pequeñas modificaciones podría ponerse en funcionamiento. De hecho, las condiciones de ese comedor han sido evidentemente más férreas por parte del ayuntamiento, porque la Consellería de Educación, como todas las consellerías, no tienen la responsabilidad ni la competencia del tema de la seguridad, de la accesibilidad y de la salubridad. Por lo tanto, como nosotros somos responsables y tenemos que dar ejemplo, pues evidentemente nosotros queríamos que fuera amparado con un proyecto de actividad. Las recomendaciones, cuando yo hablaba de las recomendaciones, hablaba de las principalmente de las que hablan de la situación y el emplazamiento. Evidentemente era bueno que estuviera en una planta baja, evidentemente no bueno sino necesario, que su fachada no recayese a ninguna avenida principal, que en su itinerario de acceso no resulte necesario atravesar ninguna avenida principal con la finalidad de evitar zonas de tráfico. Lo que sí que evidentemente ellos nos dijeron es que hacía falta dos baños para cada uno de los dos sexos, con lo cual nosotros añadimos que además fueran adaptados pues que tuviese una zona de almacén, una zona de preparación de alimentos, y todo lo demás viene de la mano del Código Técnico, por lo que te he comentado, y de las necesidades y las previsiones de la comunidad escolar en cuanto a la cantidad de niños que tenían que atender, y de esto se emana la cantidad de metros cuadrados mínimos que se pedían en el local. Pero bueno, entonces no hay ninguna... Un momento, la pregunta número 1 se ha respondido. Pasamos a la pregunta número 2. No, la respuesta es... No, es que lo estáis haciendo. No, es que... Bueno, pero vamos a ver. No, Juan Antonio. El tema es que no nos guste la respuesta, que necesitemos otra aclaración, pero responder, María José ha respondido. Ahora me contesta. Pregunta número 2. No, porque es que si no yo me lío, ¿eh? No hay Liamos la toquilla. No hay ningún escrito donde se recojan esas 20 recomendaciones que aparecen en las prescripciones técnicas, ¿no? No son 20 recomendaciones. La técnica, bueno, si quitamos la del código y demás... Te acabo de explicar cuáles eran las recomendaciones de la unidad técnica y además te he hecho como contestación que el modo en el que se nos comunicó esas recomendaciones
fue del mismo modo que se nos comunicó las recomendaciones del local de la calle Barranco, el doctor Caratú. En voz. Yo estuve en esa visita del doctor Caratayud y a mí simplemente se me dijo una valla por la acera y una reserva de aparcamiento para la furgoneta de catering. Pero no había que hacer ningún pliego de prescripciones técnicas, puesto que no era un local a arrendar, porque era un local propio del ayuntamiento, ¿vale? Con lo cual las recomendaciones eran, estaba claro y obraban ya en el ayuntamiento. Pero bueno, vale, no hay ninguna comunicación por escrito. ¿Qué más? Vale. ¿Pidió la comunidad educativa que se instalase una cocina? La comunidad educativa, según lo que me traslada la concejal de Educación y lo que yo pude escuchar de viva voz de la directora del comedor, era la intención de poner en marcha un comedor con cocina. En la segunda visita de la unidad técnica, cuando ella nos dio la autorización para poner en marcha en el comedor, tuvimos que decirle que en este curso escolar era imposible poner una cocina, aunque ese local, como tenía salida de humos, previsiblemente podría hacerse. Lo que pasa es que el propietario, a la vista del precio máximo y de las inversiones que tenía que hacer y de la complejidad de la autorización por parte del ayuntamiento, renunció a ese contrato. Es raro que sí que se presentara la primera licitación y luego denunciara. Bueno, a ver, otra pregunta. No me has dicho todavía qué local modelo se visitó. Este mismo fue uno de los que el AMPA había estado valorando y es el que propusieron a la Concejalía de Educación. Para la Concejalía de Educación esto pues, le pareció bien. La sorpresa se la llevó ella cuando vio de que el ayuntamiento no podía alquilar directamente ningún local, sino que tenía que hacer una oferta pública de esas necesidades. El ámbito en el que estaba ese comedor, habían unos 12 locales más aproximadamente que podrían habernos ofertado ese local para el alquiler, pero de todos ellos solo uno nos presentó oferta. Bien, bueno, no me has contestado lo que yo quería que me contestases, pero bueno, me hago una idea. Como hemos dicho, el procedimiento para la licitación se inicia el 20 de junio con la aprobación en Junta de Gobierno de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas. El alcalde, en el mes de enero, pensando en la posibilidad del alquiler de un local, solicita los informes de que no existen duplicidades y que no se pone en riesgo la estabilidad presupuestaria. Y también, en fecha 16 de enero, manda un escrito a la Dirección Territorial donde el asunto es la solicitud de inspección de unidad técnica de construcciones, donde expone el problema de la Serranica, de por qué hay que contar con un comedor este año, y termina diciendo que a la mayor urgencia posible se gira inspección por parte de la unidad técnica de selección territorial para valorar el local donde se tiene la intención de prestar el servicio de comedor. Si en enero se le pide a la inspección técnica que venga a visitar el local donde se tiene intención de prestar el servicio de comedor y los trámites para iniciar la licitación para alquilar un local que sirva de comedor, aquí hay algo a mí que no me cuadra, si el alcalde me lo puede explicar, si es tan amable. A ver, dime lo que quieres. Es que no sé a lo que te refieres. Los trámites para iniciar el procedimiento de alquiler de un local que sirva de comedor para el Colegio de la Serranica se inician el 20 de junio, ¿vale? Y el 16 de enero usted le solicita
a la Unidad Técnica de Construcciones de la Dirección Territorial de Alicante de Educación que gire visita lo antes posible para valorar el local donde se tiene la intención de prestar el servicio de comedor. Sigo diciendo que hay algo que no me cuadra. Si usted pero por el tiempo que pasa entre la solicitud y empezar los trámites. No. Junio del 17 y enero del 17. Claro. Entiendo que usted se referiría a ese local modelo. Cuando pide la inspección de la... Yo me refería a que viniera la inspección y que viéramos la valoración de la instalación de un comedor escolar, dado ya que este año, o sea, nosotros cuando nos dice la dirección del centro que hay una necesidad de, después de aprobarse la jornada continua, de que se instale ya el comedor escolar este año, llamamos a la unidad técnica y decimos, oiga, venga usted ya. A ver un local. A ver el local. Y luego 6 meses después iniciamos el procedimiento de licitación para... Cuando vienen, se hacen valoraciones, se ve, como ha dicho María José, un modelo de comedor y que puede, por las cercanías y las recomendaciones que hace el propio centro, entonces cuando empezamos los trámites. O sea que se ha ido lo más rápido posible. Sí, yo no dudo. Pero usted me confirma que en enero usted pide, vengan ustedes a visitar el local donde tenemos intención de poner el comedor. Y luego, en junio, iniciamos los trámites para licitar un alquiler de un local. ¿Es eso lo que se desprende de los... A ver un local, claro. Gracias. Porque veo que las intenciones de Sergio, lejos de felicitarnos por lograr lo que ellos no consiguieron, quiere poner y sembrar una duda que no voy a tolerar. Es evidente que el alcalde, igual que la concejala de Educación, se pusieron al servicio de la comunidad escolar, porque estamos hablando de que ellos necesariamente tenían que conocer si había una posibilidad de tener comedor escolar o no, porque tenían que elegir jornada continua sí o jornada continua no. Esa es la situación. Y evidentemente el señor alcalde hace la tramitación ante Consellería y la concejala de Educación aprovecha que están aquí. Eso es lo que ocurrió. Ni más ni menos. El hecho de que el trámite empiece el 21 de junio significa que antes... Sí, sigo. Si antes no has hecho una moción. De suposiciones... Reafirmo lo que digo. A suponer las intenciones del grupo. Estaban claras, Sergio. Estaban claras, Sergio. Y me agrada mucho podérselas dar. Y de la misma manera que la concejala de Educación se las ofreció incluso antes de aprobar el pliego. Y usted ha tenido acceso al expediente, a tantos expedientes relacionados con este asunto, y han tenido los funcionarios de este ayuntamiento no solamente vía libre, porque la tienen para enseñarles los expedientes, porque estamos en democracia y hacemos valer la transparencia, sino que le transmitieran a usted la disponibilidad de tanto la concejala de Educación como la concejala de Patrimonio para explicarle cualquier tipo de duda al respecto. Mientras el procedimiento no sufre ningún impedimento, no pasa absolutamente nada. Cuando se declara desierta la licitación, algo ha pasado. Y es cuando empiezan a haber cosas que no me cuadran. Ha pasado que no hay nada en el mercado como lo Solamente preguntando aclaraciones. Aquí sí que hay compañeros suyos del equipo de gobierno que preguntaban y tenían otras intenciones. Y no voy a hablar más. O sea, que para suponer tú, María José, las intenciones con las que yo pregunto aclaraciones, es mucho correr. Y no te lo voy a permitir. Buenas noches. Pues ya está todo aclarado, ¿no? O sea, no hay ni una pregunta más. Se acaba el turno de pregunta y voz. Y por lo tanto, pues lo que corresponde ahora, si no hay nada más que preguntar y rogar, es levantar la sesión. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.